Nora Trujillo Esteves, locataria del Mercado Público de Villa Coapa, nos acompaña en esta mañana. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Venimos a hacerles una cordial invitación a todos ustedes para que nos acompañen al Mercado Villa Coapa, a la Romería de Muertos. Esa romería tiene 23 años de estar saliendo. Imagínate. Tiene muchos productos para ofrecerles, tanto para muertos como para Halloween. Año con año nos vamos innovando, vamos poniendo cosas nuevas. Claro. Hay una zona de comidas muy ricas, muy recomendables. Y ahorita nada, lo que tenemos en promoción para todos los visitantes que tengamos son los disfraces. Hay cantidad de disfraces, año con año van sacando las nuevas películas y van innovando todos los disfraces que se van implementando, sobre todo para niños. Claro. Es lo que más se maneja ahí. Para Día de Muertos tenemos papel picado, hay incienso, hay copal. Es realmente todo lo que necesitan para sus ofrendas. Vamos a estar hasta el día 2 de noviembre. Maravilloso. Entonces, en 23 años que tiene esta romería funcionando, ¿qué, digamos, hace que año tras año las personas sigan visitándolos? ¿Ustedes cómo se mantienen innovando estos? Es lo que mencionabas de los disfraces, que año con año, según van saliendo las películas, ¿ustedes también la van adaptando? Las vamos adaptando, sí. Aquí lo que tenemos son los precios, tenemos muy buenos precios. Muy bien. Estamos realmente compitiendo con centros comerciales, con una muy buena gama de disfraces, sobre todo para lo de las Sí. Creo que aquí manejamos más productos que en los centros comerciales. Tenemos lo que son las veladoras, incienso, copal, barro. Tenemos unos locales con unas catrinas hermosas pintadas a mano. ¡Qué maravilla! Por las mismas locatarias. Todo el barro se manda a hacer en Toluca, se los mandan a Villa Coapa y ellas lo pintan. Muy y son bien. unas preciosidades. Lo mismo tenemos mucho producto para dulce cristalizado. Muy bien. Para lo que son las ofrendas, la fruta, todo muy fresco, porque es un mercado que tiene una zona muy grande. Sí. Es una zona, realmente es el mercado más grande de Tlalpan y es la romería más grande de la delegación de Tlalpan. Estamos muy bien ubicados, estamos en Miramontes, y, esquina con Acoxpa, muy cerca del Estadio Azteca, por la glorieta de Vaqueros. Muy bien. Tenemos muy buenos, tenemos estacionamiento para que la gente pueda llegar, no tenga problema para que encuentre un lugar, pueda hacer sus compras con mucha tranquilidad. Perfecto. Tenemos un horario bastante amplio, de 9 de la mañana a las 11 de la noche. Tenemos también vigilancia, se nos apoya con una patrulla para que la gente pueda llegar a comprar con toda la tranquilidad del mundo. Y nosotros, para concluir nuestra romería, el día 2 de noviembre tenemos nuestro concurso de disfraces. Ah, muy bien. Es ¿Para niños? Es de 0 meses a 17 años. Damos unos premios muy buenos. Tenemos mucha concurrencia. Los niños salen realmente contentos de haber participado. Esa es la temática. Compran con nosotros el disfraz, claro, cenan con nosotros y al final, el día 2, con eso despedimos nuestra romería. ¿En qué horario hacen el concurso? El concurso va a empezar a las 8 de la noche. Muy bien. Vamos a tener contratamos a una persona para que nos ambiente, que tengamos algo así coqueto para los niños, porque luego se ponen nerviosos o no quieren participar. Sí. Pero aquí vamos a contratar a una persona para que se encargue de hacerlos que se sientan contentos, que estén a gusto los Muy niños bien. y obviamente los papás, ¿verdad? Perfecto. Para que nos sigan acompañando. Muy bien. Como todos los años. Nora, muchísimas gracias por presentarnos toda esta información. Ya usted lo sabe, si necesita hacer su decoración, el Mercado Villa Coapa va a tener todo listo para que tenga una festividad, pues, con todo lo que necesite. ¿Bien?